Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Recordaros el título, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y seguimos estando en la lección 19, que habla del juicio eterno. Nos quedan ya pocas semanas sobre este tema. Pero es un tema súper importante porque tenemos que darnos cuenta de que pasaremos todos ante el tribunal de Cristo. Los salvos para recibir el premio de la vida eterna, la recompensa, y los inconversos, aquellos que hayan rechazado a Cristo, para recibir la sentencia condenatoria. Por eso estamos estudiando el último fundamento de nuestra fe, que según Hebreos 6 es el juicio eterno. Y estamos estudiando los principios que gobiernan el juicio eterno. Hemos estudiado ya algunos, que los voy a repasar por encima. El primer principio es la medida de luz o la verdad que ha sido revelada. Dios juzgará a cada persona conforme a la luz o a la verdad que haya recibido. El segundo principio es el conocimiento perfecto de Dios. O sea, Dios juzga con un conocimiento perfecto, nos conoce perfectamente, no lo que queremos aparentar, sino la realidad de quién somos. Y es un juicio infalible y absoluto. Luego tenemos el tercer principio, son la palabra de Dios, las palabras que Dios habla cada día a través de sus siervos, a través de la palabra de Dios cuando la leemos, a través de la revelación del Espíritu Santo. Dios nos va a juzgar o va a juzgar a todo ser humano conforme a su palabra. El cuarto principio es la responsabilidad personal. Entre los principios que gobiernan el juicio divino sobresale la responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no te puedes justificar por el pecado que haya hecho otro. Tú vas a tener que dar cuenta por tu pecado, sin justificarte en aquel que haya podido provocar tu pecado. ¿Estáis entendiendo? Nosotros seremos juzgados, los salvos, repito, para recibir el premio, el galardón, y que el Señor nos diga, pasad y disfrutad de mi gozo. Y los incrédulos, para recibir el rechazo que ellos han hecho, las consecuencias de ese rechazo. Por eso el quinto principio es la conducta personal, nuestras decisiones, nuestro trato con los demás, nuestra fidelidad incluso en lo poco y nuestra obediencia a la palabra de Dios tienen un valor eterno y marcan el principio del juicio divino, que es que nadie quedará excluido de rendir cuentas delante de Él. El sexto es la imparcialidad divina. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos. Esto significa que Dios no favorece a nadie por motivos externos. Para Él no existen privilegios humanos. El séptimo, el trato a los hijos de Cristo y a sus ministros. Esto es un principio de gran importancia. El Señor Jesús se identifica de una forma profunda con sus discípulos y con sus siervos, y considera lo que se le haga a ellos como que se le hace a él mismo. ¿Entendéis? El octavo principio, la ley. Este principio nos enseña que Dios juzga con perfecta justicia. Su justicia no es como la justicia humana, que a veces prevarica. Es conforme a la luz que cada persona haya recibido. El noveno, que es el último que estudiamos, es la rectitud y la justicia. El principio de la rectitud y de la justicia divina nos recuerda que el juicio de Dios será absolutamente perfecto. Nadie podrá decir que Dios se equivoca. En Él no existe el error y tampoco podremos recurrir la sentencia. Va a ser una sentencia total e irrecurrible. Y el décimo motivo que vamos a estudiar hoy marca los motivos y los pensamientos personales. Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 5 nos dice lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su propia alabanza de Dios. Y en Romanos capítulo 2, verso 16 también Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, de la gente, de las personas, conforme a su evangelio.
O sea, este será el filtro por el cual Dios, a través de Jesucristo, nos va a juzgar o va a juzgar a la humanidad. El juicio de Dios va mucho más allá de las acciones visibles. Nosotros, los humanos, solemos evaluar lo que nuestros ojos pueden ver, pero Dios examina el interior del corazón. Él no se deja llevar por las apariencias ni la hipocresía. Él conoce los pensamientos, las intenciones, los deseos y la motivación por lo que hacemos las cosas. Pero Dios no mira eso, Dios mira el interior de tu corazón. Él conoce, repito, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Esta verdad nos recuerda que no basta con aparentar una vida de piedad, piadosa, amorosa. El Señor busca un corazón sincero, íntegro y rendido a Él. Esa es la clave. Lo que tú quieras aparentar delante de la gente, a Dios no le impresiona. Lo que tú quieras aparentar delante de tu familia, a Dios no le impresiona. Lo que tú quieras aparentar delante de tus compañeros de trabajo, a Dios no le impresiona. Lo que le impresiona es la motivación que tienes en tu corazón, lo que hay dentro de tu corazón. Por eso en el día del juicio no solo serán manifestadas nuestras obras, sino también las razones por las cuales hicimos nuestras obras. ¿Estáis comprendiendo? Dios conoce lo que nadie más puede ver. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no emitir juicios precipitados, no hacer juicios precipitados porque te digan algo. Antes de juzgar a nadie tienes que, como cualquier juez, tienes que tener pruebas. Tú no puedes acusar a nadie de algo si no tienes pruebas reales y factibles, porque Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Solamente Dios posee el conocimiento completo del corazón humano. Tú no podrás jamás conocer el interior de mi corazón o de mi ser interior, ni yo el vuestro, pero Dios sí nos conoce interiormente. Por eso Pablo exhorta a no emitir juicios precipitados. Hay acciones que pueden parecer buenas ante nosotros, pero suelen estar motivadas quizás por el orgullo, el deseo de la aprobación de los demás, del reconocimiento o de un interés personal. A veces hacemos las cosas supuestamente para Dios y lo que estamos haciendo es para nuestro propio interés. También hay actos sencillos, silenciosos, que quizá los demás lo ignoren, que nacen de un amor genuino hacia Dios y que serán altamente estimados y reconocidos por Él. Lo que quizá otra no te reconozca, incluso algún hermano de la iglesia no te reconozca, si lo has hecho con un corazón sincero, por muy pequeño que sea, Dios lo tiene en gran estima, en gran valor. Nada permanece oculto para el Señor. Él ve las luchas interiores que tenemos, las lágrimas derramadas a veces en silencio, en lo secreto, las oraciones que nadie escucha y la fidelidad que muchas veces pasa desapercibido para los demás. Cristo juzgará los secretos del corazón. Por eso, como hemos leído en Romanos 2:16, Pablo declara que Dios juzgará los secretos de los hombres. Los hombres en la Biblia habla del ser humano, hombres y mujeres, y lo hará por medio de Jesucristo. Esto es una gran verdad. Aquello que nunca fue conocido por otras personas está completamente descubierto delante de Dios. Quizá lo que hayas escondido durante tu vida aquí ante tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, el resto de la congregación, los hermanos, quizá lo que hayas escondido ahí, para Dios quedará siempre al descubierto. Él conoce nuestras conversaciones privadas, nuestros pensamientos en lo secreto y las verdaderas razones que hay detrás de las decisiones que tomamos. A veces decimos que tomamos una decisión porque Dios me lo ha dicho, pero realmente has tomado esa decisión porque te ha convenido a ti. Y eso yo no lo puedo ver quizás, pero Dios sí lo sabe y sí lo ve. Por eso tenemos que tener una vida de sinceridad delante de Dios, porque repito, no le podemos engañar.
La vida cristiana no consiste en mantener una apariencia religiosa, sino en cultivar una comunión genuina y auténtica con Dios, y Dios no tolera la hipocresía. Si hay algo que Dios odia es la hipocresía. Por eso a los escribas y los fariseos les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera estéis muy adornados, muy bonitos, pero dentro está lleno de corrupción. Eso se lo decía a los religiosos de la época. Dios aborrece la hipocresía, el querer aparentar lo que uno no es. Por eso el Señor nos impresiona con el tamaño de nuestras obras, sino con la sinceridad del corazón. Una oración humilde quizás y sencilla, un servicio realizado con amor, por pequeño que sea, o una ofrenda dada al Señor en lo secreto, tienen un valor inmenso cuando brotan de un corazón que solo busca darle la gloria a Dios. Por eso debemos pedir continuamente al Espíritu Santo que examine nuestras motivaciones y que purifique nuestros pensamientos, para que todo cuanto hagamos tenga como único propósito honrar a Dios. Y ahora yo me gustaría hacer una reflexión y unas preguntas y una aplicación para nosotros. Antes de preguntarnos qué estoy haciendo, debemos preguntarnos por qué lo estoy haciendo. ¿Entendéis? Antes de decir qué estoy haciendo o estoy haciendo cosas para el Señor, debes preguntarte por qué lo haces, con qué motivación lo haces. ¿Agradar a los demás, que los demás te vean, o glorificar a Dios con tus actos? ¿Sirvo para recibir el aplauso de la gente o para glorificar a Dios? Otra pregunta. ¿Busco reconocimiento o procuro que Cristo sea exaltado? ¿Mis pensamientos reflejan un corazón transformado por el Evangelio o simplemente es un corazón hipócrita que quiere aparentar aquello que no ha sufrido, que no ha realizado? El creyente madura, y eso es una necesidad, que los creyentes maduren, que no se queden en bebés espirituales. El creyente madura cuando comprende que la aprobación más importante no es la de la gente, sino la del Señor, quien conoce perfectamente el corazón. Dios no solamente examina nuestras acciones, también pesa, examina nuestras motivaciones. ¿Qué significa pesar? La Biblia dice que Dios pesa nuestras motivaciones. Pesar significa examinar con atención o considerar con prudencia las razones de algo para hacer juicio sobre ello. El ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, repito, mira el corazón. Podemos aparentar delante de los demás, podemos cuidar nuestra imagen, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras acciones, pero delante del Señor no existe ninguna apariencia que pueda esconder nuestras verdaderas intenciones. Él las conoce. Él lo sabe todo. Uno de sus atributos es ese. Dios no solamente mira lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. No es suficiente hacer cosas buenas si nuestro corazón está lejos de Él. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si tú no tienes comunión con Dios, no oras cada día, no le buscas en la intimidad, puedes hacer cualquier cosa, pero a Dios no le agrada. Dios quiere tener una conversación diaria con nosotros, una intimidad con sus hijos. Todo padre quiere tener intimidad con sus hijos, relación con sus hijos. Hermana, no se duerma. O es que le aburre lo que estoy diciendo. El trabajo, el aire acondicionado. Bueno, estás perdonado. El Señor, repito, pesa, examina nuestras motivaciones, examina nuestros pensamientos, examina nuestros deseos y aquello que realmente ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por eso, más que preguntarnos, ¿qué pensarán los demás de mí? Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué está viendo Dios en mí? ¿Qué está viendo Dios en mi corazón?
Por eso debemos vivir de tal manera que nuestros pensamientos, palabras y obras sean agradables delante de Él, aun cuando nadie nos vea ni lo valore. Y aquí hay una verdad que debemos atesorar, guardar como un tesoro. Dios no solamente observa lo que hacemos, Él conoce el por qué lo hacemos. El juez de toda la tierra examina las obras, pero también los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la verdadera espiritualidad comienza en el interior y se manifiesta en una vida sincera, santa y centrada en la gloria de Jesucristo. Otro principio del juicio divino, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, Pablo describe cómo se presentará Jesucristo. Y dice, en llama de fuego, para dar retribución, para dar pago a los que no le conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se va a presentar como una llama de fuego. El Evangelio es la mayor manifestación del amor y de la gracia de Dios para toda la humanidad. En él, el Padre ofrece gratuitamente el perdón de los pecados, la reconciliación y la vida eterna por medio de la obra redentora de Jesucristo. Pero quien lo rechace, caerá sobre él su ira santa, que ya estudiamos en su momento. La ira santa de Dios es una ira justificada. Las Escrituras enseñan que el Evangelio también será un principio del juicio divino. La respuesta que cada persona dé a la buena noticia de ese Evangelio tendrá consecuencias eternas y va a marcar su destino eterno. Si a ti se te ha predicado el Evangelio y lo rechazas, están marcando un principio de juicio. No podrás alegar que nadie te predicó el Evangelio, ¿verdad? Por eso, recibir el Evangelio, escuchar los mensajes de la palabra de Dios, aparte de que la palabra de Dios nos da vida, cambia las vidas, también nos crea una gran responsabilidad ante Dios. No podremos justificar ante Dios que no nos ha sido predicado el Evangelio. ¿Estáis entendiendo? Por eso, si estás escuchando su palabra y todavía no te has convertido, no has entregado tu vida a Cristo, estás cometiendo un grave error. Porque al recibir el Evangelio y rechazarlo es cuando viene la ira santa de Dios sobre la persona que rechace el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Con qué motivación te acercas tú a Cristo? ¿Con qué motivación vienes tú a la iglesia? Porque no es que venimos a la iglesia, los creyentes somos la iglesia y nos reunimos en un local. Pero hay quien dice, voy a la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia y voy a reunirme con el resto de la congregación en un lugar que llamamos templo. Esto no es la iglesia, esto son 4 paredes. La iglesia somos tú y yo. Y mientras que no entendamos eso, estamos en peligro. Porque, repito, cuando se nos predica el Evangelio, recae sobre nosotros la responsabilidad de aceptarlo o de rechazarlo, con consecuencias diferentes, claro está, vida eterna o condenación eterna. Nosotros elegimos. Por eso, repito, el Evangelio es la mayor manifestación del amor y de la gracia de Dios. Dios no solo juzgará las obras, las palabras o las intenciones del corazón, también juzgará la actitud del ser humano cuando rechace el Evangelio, cuando rechace a su Hijo Jesucristo, que en realidad es lo que hacemos cuando rechazamos el Evangelio. Rechazamos lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, entregar su vida, dedicar su vida. Él fue a la cruz voluntariamente, por amor a nosotros. Él no había cometido pecado. Fue la muerte más injusta que ha podido haber en toda la humanidad y en todo tiempo. Pero fue voluntariamente, por amor a nosotros. Y ese amor nos compromete a nosotros a tomar una decisión por Él. El Evangelio demanda, exige una respuesta.
Pablo escribe que el Señor Jesús vendrá para ejercer juicio sobre quienes no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que murió en la cruz y que perdona los pecados a aquel que se arrepiente y le cree y viene a Él, es el mismo que lo va a juzgar. Y un día vendrá no como redentor que ya vino, sino como juez para juzgar a vivos y a muertos. Esta expresión nos recuerda que el Evangelio no es simplemente una información que se escucha y que nos predican los pastores, los maestros, los siervos de Dios, ni una filosofía, que muchas veces se admira más las filosofías humanas que la palabra de Dios. Es un llamado divino al arrepentimiento y a la fe en Cristo para ser salvo. Obedecer el Evangelio significa reconocer nuestra condición de pecadores. Eso es lo primero. Arrepentirnos sinceramente. No levantar la mano y decir me arrepiento pero sigo haciendo lo mismo. El arrepentimiento verdadero es un giro de 180 grados en nuestra vida. Voy hacia allá y me vuelvo hacia allá. Totalmente, un giro total. No puedo decir que me arrepiento y sigo haciendo lo mismo. También significa confiar únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Dejarnos de más intermediarios como las religiones crean. ¿Cuántas vírgenes Marías hay? ¿O ha habido? Una. ¿Cuántas existen hoy en día? Blancas, negras, una patrona de Murcia, la otra de Cataluña, la otra de allá, la otra de acá. María solamente hubo una mujer santa, pura, que necesitaba un Salvador como todo, y ella misma lo confiesa. Y está esperando, igual que todos los que han muerto en Cristo, la resurrección en el último día, en el día postrero que habla la Biblia. La mujer santa que Dios eligió para hacerse hombre. No es la madre de Dios. Dios existía antes que María. Porque ¿quién creó a María? ¿Quién la creó? Dios. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios? Es la madre, es la mujer que Dios utilizó para enviar al Hijo y que se hiciera hombre a través de una mujer, porque no hay otra manera de nacer aquí en la tierra, ¿verdad? Si no es a través de una mujer. Pues eso es lo que Dios hizo con Jesucristo. Fue engendrado, hecho carne en las entrañas de María. Y María tiene un gran valor, porque en su día se enfrentó a grandes problemas al quedar embarazada sin estar casada, ¿verdad? Aún no había sido desposada con José. José la iba a abandonar cuando se enteró que estaba embarazada. Y dijo, pues si yo no la he tocado. Pero un ángel se le apareció y le dijo lo que tu esposa o tu futura esposa, porque estaban comprometidos pero no casados aún, es obra del Espíritu Santo. Y entonces José lo entendió y guardó el secreto. Pero María, esa es su función. Y María no es intercesora hoy de nadie. El único intercesor entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. No hay otro. La Biblia lo enseña, lo dice. Pero la religión lo ha torcido. Le ha quitado el mérito a Jesucristo. España es más mariana que cristiana. ¿Por qué? Porque no se obedece el Evangelio verdadero. Y un día habrá que rendir cuenta de todo esto, de todas estas mentiras que el hombre ha creado. Tendrá que rendir cuentas ante Dios, porque nadie se escapa del juicio eterno. La gracia ofrecida hoy por el Señor será la base del juicio de mañana. El Señor es paciente y tiene misericordia, por eso aún no ha regresado. Cada día que concede o que nos concede es una oportunidad para que las personas escuchen el mensaje de salvación y respondan a él. No que se den la vuelta y lo ignoren. Pero esa paciencia que digo no será indefinida, se acabará.
Llegará el día en que Cristo regresará con poder y gloria. Y entonces ya no vendrá como siervo sufriente para ofrecer una reconciliación, no, sino vendrá como rey soberano que ejercerá un juicio justo. ¿Estás comprendiendo? Quienes en esta vida despreciaron el Evangelio no podrán alegar que Dios fue injusto, porque sigue dando oportunidades, sigue predicándose el Evangelio, siguen oyendo el Evangelio, pero siguen despreciándolo. Hay un gran privilegio por haber escuchado el Evangelio. Existe un gran privilegio. Escuchar el Evangelio es uno de los privilegios más grandes que una persona pueda recibir, porque está garantizándole o dándole la oportunidad de la vida eterna. Porque esta vida pasa, esta vida se acaba, es efímera, pero la vida eterna es toda la eternidad. Y Dios sigue dando oportunidades para que tu eternidad sea con Cristo. Muchos a lo largo de la historia anhelaron conocer plenamente el plan de redención que hoy nos ha sido revelado a nosotros en Cristo. Pero claro está, con este gran privilegio que nos viene, una gran responsabilidad. No basta con conocer el mensaje. Es necesario creerlo, lo primero, obedecerlo, lo segundo, y vivir conforme a él, lo tercero. Si no, no tiene efecto. Cada sermón escuchado, cada página de la Biblia que leíste, cada invitación a venir a Cristo que se te hace, yo lo hago todos los domingos, aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios. Debe haber una vida transformada por el Evangelio. El verdadero Evangelio no solamente cambia nuestro destino eterno, sino que transforma nuestro presente. Vivimos de otra manera aquí cuando aceptamos el Evangelio. Tenemos paz, gozo, la paz del Señor, la tranquilidad de sentirnos salvos. Que eso no es vanagloria, eso es una realidad. El que acepta a Cristo y vive como Cristo manda, es salvo. No es que se salvará después porque te hagan 50 misas después de muerto, eso no sirve para nada. Es lo que hagas aquí, en esta tierra, lo que te va a llevar a esa diferencia entre corderos y cabritos, ovejas y cabritos, que habla la Biblia, ¿verdad? Que los separará. Por eso repito, cada sermón que escuchamos, cada página de la Biblia que leemos y cada invitación que se nos hace a venir a Cristo va a aumentar nuestra responsabilidad ante Dios. Quien ha recibido a Cristo vive una vida nueva, no vive como antes de recibirlo. Aprende a amar lo que Dios ama y aprende a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? El pecado, la hipocresía. El verdadero creyente odia el pecado, aborrece la hipocresía, aborrece la mentira. Y hoy la mentira es, digamos que es el deporte nacional, todo el mundo miente, quizá con algún propósito. Procura, en definitiva, reflejar el carácter de Cristo, que la gente que nos rodea pueda sentir el amor de Dios a través de nuestro amor. Eso es reflejar el carácter de Cristo, que es amor, que murió por nosotros por amor. Por eso la obediencia al Evangelio no es el medio para ganar la salvación, sino es la evidencia, la señal de que la gracia de Dios ha obrado en nosotros. Preguntémonos con sinceridad, ¿obedezco verdaderamente al Evangelio o solo lo conozco intelectualmente? Me sé de carrerilla un montón de versículos. Hay quien conoce la Biblia y no cree en ella. Y te nombra versículos que incluso muchos creyentes desconocen. Hay quien conoce la Biblia perfectamente, pero la Biblia no lo ha cambiado porque no lo ha puesto en práctica. Por eso repito, ¿he obedecido verdaderamente el Evangelio o solo lo conozco de una manera intelectual?
¿Mi vida refleja que Cristo es el Señor de mi vida, de mi corazón? ¿Reflejamos que el Señor es el dueño de nuestro corazón? Porque es muy bonito aceptar al Señor como Salvador. Hay quien lo acepta como Salvador y está tan contento, pero hay que aceptarlo primero como Señor. Señor, primero, dueño, entregándole nuestra vida a Él. Y segundo, como nuestro Salvador. Pero muchos lo aceptan solamente con Salvador porque no quieren obedecer su palabra, no quieren reconocer su señorío. Y otra pregunta, ¿estoy compartiendo el mensaje de salvación con quienes aún no le conocen y viven cerca de nosotros? Nuestra familia a lo mejor todavía inconversa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Estamos transmitiéndole el Evangelio? Y como reflexiona este principio, decir que el mismo Evangelio que hoy ofrece perdón será el criterio, será la evidencia que recibió o quien rechazó la gracia de Dios. ¿Estáis entendiendo? La respuesta al Evangelio nos marcará el destino a seguir. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser el día del juicio. Por eso no esperes al día del juicio. Hoy es el día de salvación. Tenemos que estar agradecidos, hermanos, con Dios, porque Dios el Padre envió a su Hijo para salvarnos por medio de su muerte, pero también resucitó. Mañana vamos a celebrar bautismo, y el bautismo significa que mueres a tu vieja vida y resucitas a una vida nueva. Esa es la simbología del bautismo, cuando bajas a las aguas, te sumerges. Y entonces dejas tu vieja vida ahí y sale la vida nueva. Si te sumerges y sale el mismo, solamente te has dado un baño. ¿Estáis entendiendo? Pero quien baja con un corazón sincero, entendiendo lo que es el bautismo, nace una nueva persona, una nueva criatura. Por eso, repito, tenemos que estar agradecidos con Dios, darle las gracias también porque el Evangelio nos revela su amor, su gracia y su misericordia. Y además debemos responder con una fe obediente, viviendo cada día para la gloria de Cristo. Que nuestro corazón sea un corazón agradecido y que nuestro deseo más profundo sea compartir las buenas nuevas de salvación con quienes aún no le conocen. Esa es la misión de la Iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios nos escogió, nos sacó del mundo. Iglesia significa, eclesia, en la palabra, significa sacados afuera. O sea, estábamos mezclados en el mundo, éramos parte del mundo incrédulo. Y el Señor nos sacó y nos hizo su eclesia, su iglesia. Nos sacó del mundo con un plan y con un propósito, que es que impactemos en el mundo y que lo que hemos recibido lo compartamos con aquellos que todavía no creen. Esa es nuestra misión. Si no lo hacemos, no estamos haciendo el plan, el propósito y la voluntad de Dios, que es que todos reciban el Evangelio. Por eso retarda su venida. La venida de Jesucristo se va retardando porque quiere seguir dando oportunidades. Pero como dije antes, un día se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidades y el que se quede fuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Tremendo, ¿verdad? Por eso, que nunca despreciemos el privilegio de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Es un gran privilegio, pero tampoco nos apartemos de la gran responsabilidad que permanezcamos firmes hasta el día en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese. Y por último, una verdad para atesorar. El Evangelio no es solamente una invitación, es el llamado soberano de Dios a la salvación. Él quiere que todos sean salvos, Él quiere que todos conozcan la verdad y a través de la verdad recibir la salvación. Porque la verdad es Cristo, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otra opción, no busques vírgenes, no busques santos, no busques difuntos, que muchas veces oímos a la gente incrédula que dice,
se ha muerto mi padre y él está intercediendo por mí. Eso es una gran mentira, una gran confusión que ha creado la religión. El único que intercede por nosotros es Jesucristo, nuestro abogado defensor. Quien recibe el Evangelio con fe encontrará perdón y vida eterna. Quien lo rechace deberá responder ante el juez justo. Por eso hoy es el tiempo de creer, hoy es el tiempo de obedecer y hoy es el tiempo de vivir para Jesucristo, porque el Rey, que ahora extiende sus manos con gracia, un día vendrá para juzgar con justicia. Por eso, repito, la Biblia dice y enseña, hoy es el día de salvación, porque nadie puede garantizar que mañana seguirá vivo. Nadie lo puede garantizar, ¿verdad? ¿Hay alguien que lo pueda garantizar? Por eso el día de salvación es hoy. Y mañana podría ser el día del juicio. Por eso no perdamos el tiempo en niñerías, en discusiones internas, en problemas internos. Busquemos la voluntad de Dios siempre. Y su voluntad es que reflejemos a Cristo. Que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Que Cristo sea la motivación, el gozo de haber recibido la salvación. Podremos tener problemas, dificultades, pero el Señor lo está viendo todo. Él sabe y Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y Él sabe, repito, como hemos enseñado esta tarde, Él conoce la motivación por qué hacemos las cosas. O por interés. El Evangelio consiste en servir, no en que te sirvan. Hay personas que se acercan a la iglesia para recibir. Y eso es un error. A la iglesia hay que venir a dar. A darnos, ¿no? Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una entrega. Jesucristo entregó su vida para enseñarnos el camino de la salvación y nosotros debemos entregar nuestra vida para que otros conozcan a Cristo. Eso es servir, eso es dar, dedicar nuestra vida a que las almas sean salvas. Eso es pensar como Cristo piensa. Eso es amar lo que Dios ama. De tal manera amó Dios al ser humano, a toda la humanidad, que entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Con qué propósito y con qué fin? Que el ser humano, al creer en Él, esa es la condición, al creer en ese sacrificio, pueda recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Y ese trabajo nos corresponde a la Iglesia. No podemos obviar nuestro trabajo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.